Hao, Moshiko Shongo, Wang Jini, Woshi, Winshen Chu. Hola China, México, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 12 de agosto de 2015, continuaremos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información del 13 de agosto de 2015. La primera nota señala, Yuan puede tropezar, pero no caerá. El yuan, la moneda china, amplió su descenso, pero es poco probable que se deprecie significativamente porque el Banco Central y los cimientos estables no permitirán que la moneda tenga una caída libre. El tipo de cambio al contado bajó alrededor de 3% a su nivel más bajo desde octubre de 2012, cuando el Banco Central reformó el sistema de determinación del tipo de cambio el martes. La tasa de paridad central bajó hoy 1.6% a 6.3306 frente al dólar. En un comunicado más reciente del Banco Central emitido señala que no hay motivos para que el yuan se deprecie más. Una economía relativamente robusta, el superávit de la cuenta corriente y la internacionalización del yuan darán estabilidad, señaló el Banco Popular de China. La economía mantuvo un crecimiento de 7% en el primer semestre, lo que generó condiciones sólidas para la estabilidad del yuan. El superávit en el comercio de productos fue de 305 mil millones de dólares en los primeros 7 meses del año, un impulso fundamental del tipo de cambio. Un yuan internacionalizado y un sector financiero abierto han elevado la demanda de la moneda, lo cual también ayuda a la estabilización, dijo el banco. El Banco Popular de China se refirió también a las abundantes reservas de divisas, las condiciones fiscales estables y el sistema financiero sano. El banco planea mejorar el establecimiento del tipo de cambio con fluctuaciones normales y mantendrá la tasa esencialmente estable. El economista en jefe del Buró de Investigación del banco atribuyó la tasa más baja a la prolongada diferencia entre la paridad central y la tasa del cierre del día anterior en el mercado interbancario. El especialista agregó que el cambio es una corrección técnica excepcional y que no debe ser interpretada como indicador de una futura depreciación. El economista en jefe para China de UBS, quien también niega la depreciación, espera que el gobierno se mantenga cauteloso. La próxima revisión de los derechos especiales de giro es una consideración y evitar las expectativas de una depreciación desestabilizadora y de la salida de un capital, una más importante. El Deutsche Bank, con un pronóstico de referencia de que la paridad entre el dólar y el yuan será de alrededor de 6.3 para finales de 2015, señala que como el gobierno chino buscará evitar que el mercado genere una expectativa de que el yuan se convertirá de nuevo en un comercio unilateral, habrá cierta volatilidad en la fijación y en el mercado al contado del yuan. La Corporación Internacional de Capital de China señaló que no hay necesidad de preocuparse mucho por la debilidad del yuan. El mercado podría recuperar la confianza en el yuan si el Banco Central guía el tipo de cambio para estabilizarse en el nivel actual después de que disminuya la presión de depreciación, añadió la Corporación Internacional de Capital de China. Como la depreciación atraerá menos dinero y conducirá a la salida de capitales, el Banco Central podrá reducir el coeficiente de reservas obligatorio. El economista de Nomura China prevé que la reducción en el coeficiente de reserva obligatorio y en la tasa de interés de referencia para este año se lleve a cabo. La caída en el tipo de cambio fue provocada por un intento de acercar a la tasa de paridad central al consenso del mercado. Esto podría conducir a fluctuaciones importantes en el corto plazo, pero luego de un periodo de adaptación, los movimientos en el tipo de cambio intradiario y las fluctuaciones en la paridad central resultantes convergerán en una zona establemente razonable, señaló el Banco Popular de China. El mercado había anticipado cierta depreciación y cuando la tasa orientativa fue revisada, el mercado redujo las diferencias acumuladas anteriormente entre el tipo de cambio previo y el del mercado. El Fondo Monetario Internacional describió a la acción del Banco Central como un paso bienvenido que permite que las fuerzas del mercado tengan un mayor papel para determinar el tipo de cambio. Una mayor flexibilidad en el tipo de cambio es importante para China, pues se está esforzando por dar a las fuerzas del mercado un papel decisivo en la economía y se está integrando rápidamente en los mercados financieros globales, señaló un vocero del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional cree que un tipo de cambio flotante efectivo se puede establecer en China en 2 o 3 años. Más flexibilidad y una mayor influencia del mercado pueden contribuir a la inclusión de la moneda china en la cesta de los derechos especiales de giro. La reforma volvió al yuan más impulsado por el mercado y estableció una base para el tipo de cambio libre del yuan, dijo un analista de China City Bank. Eso ayuda a despejar algunos obstáculos técnicos para que el yuan se una a los derechos especiales de giro, concluye esta nota. La siguiente información, exportadores chinos ven impacto limitado de yuan debilitado. El renminbi de China extendió su drástica caída frente al dólar con respecto al día anterior, pero los exportadores consideran que un yuan debilitado tiene un efecto limitado en sus negocios. Una tasa orientativa oficial de la moneda china cayó hoy 1.6% o 1.008 puntos base después de la drástica caída del martes de 1.9%. Este drástico descenso frente al dólar es insólito para la moneda china, que ha estado moviéndose dentro de un rango estrecho este año a pesar de un dólar más firme por las exportaciones y las expectativas al alza de las tasas por parte
de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas han atribuido una gran parte de la corrección en el tipo de cambio a la respuesta de China al llamado del Fondo Monetario Internacional de que la moneda refleje mejor a las fuerzas del mercado, pero el debilitamiento del yuan tuvo lugar después de los débiles datos de exportación de julio. Sin embargo, los exportadores han mostrado una respuesta mixta a la caída del valor del yuan. La depreciación beneficia a las exportaciones chinas, pero en un grado limitado, comentó el economista en jefe de China International Capital Corporation. La depreciación que ocurrió como resultado de la modificación de la formación de la tasa de paridad central del renminbi solo aliviará marginalmente la presión sobre el crecimiento generada por las exportaciones desaceleradas. Las exportaciones chinas en julio cayeron 8.3% con respecto a hace un año. La depreciación va a impulsar la confianza de los exportadores después de los desacelerados datos de exportación de julio, indicó el subgerente de la sucursal de Shanghai de China Export and Credit Insurance Corporation. Pero ese no es el propósito del descenso del yuan y no será el comienzo de una depreciación masiva frente al dólar, se dijo. El economista para China de Capital Economics dijo que el cambio sobre cómo se establece la tasa de referencia está destinado básicamente a hacer un movimiento hacia una mayor liberalización del mercado de divisas antes de la decisión del Fondo Monetario Internacional sobre si incluye o no al renminbi en la cesta de derechos especiales de giro. Aunque el yuan se ha depreciado significativamente frente al dólar, la caída en el valor no es tan pronunciada en comparación con otras monedas. Sin embargo, la mayor caída en un solo día del yuan en cerca de 2 décadas ha sido acogida por algunos exportadores. Nada me hace más feliz que ver el yuan se debilite frente al dólar, dijo el gerente general de Shanghai Tianmao Stationery Company Limited. Un yuan fuerte ha hecho caer nuestra competitividad en el mercado internacional. La corrección es un alivio para nosotros porque Estados Unidos es nuestro mercado clave, dijo el directivo. La depreciación beneficiará a los textiles de la industria ligera porque los dos sectores en China están muy orientados a la exportación, dijo el analista de CITIC. Sin embargo, el impacto positivo real de la depreciación no es tanto en teoría porque la modificación en el tipo de cambio conducirá a un ajuste de precios. La devaluación del renminbi no funciona en nuestro beneficio. Sin embargo, conforme un yuan más débil impulse el volumen de comercio, nuestro precio de exportación también se reajustará, dijo el director de producción de Lin Chen Clothing Group. Concluye esta nota. La siguiente información: China incrementa fuerza de policía cibernética. China ha creado 139 cuentas en línea oficiales para que la policía a nivel provincial o municipal ayude a combatir el delito cibernético, anunció el Ministerio de Seguridad Pública. Las cuentas, que se encargarán de la inspección de Internet, una misión que por mucho tiempo ha estado oculta en la oscuridad, se encuentran en foros populares y servicios de redes sociales, incluida Weibo y WeChat. Son parte de una campaña para mejorar la comunicación con los usuarios y garantizar la seguridad en Internet. Los equipos de la policía cibernética, que trabajan las 24 horas de los 7 días a la semana, están obligados a investigar cualquier información ilegal y dañina en Internet, prevenir delitos cibernéticos y las palabras de acciones inadecuadas en línea, así como a publicar los informes de los casos y manejar las denuncias. La primera colección de 50 cuentas que se hicieron públicas el 1 de junio tenían sedes en metrópolis como Beijing y Shanghai, así como en ciudades pequeñas y pobres. Cifras del ministerio muestran que la policía cibernética ha eliminado hasta ahora 200.000 piezas de información dañina, hecho advertencias a más de 10.000 usuarios por palabras y actos problemáticos y ha recibido 2.000 denuncias sobre posibles delitos, concluye esta información. La siguiente nota: devaluación del renminbi garantiza que no haya guerra de divisas. Al mismo tiempo que la anunciada revisión por China del sistema de paridad central del renminbi o yuan ha merecido el aplauso del Fondo Monetario Internacional, algunos legisladores estadounidenses han comenzado a quejarse, como era de esperarse, de la reforma cambiaria de la moneda china. Sus acusaciones de que China está manipulando su moneda para obtener ventajas comerciales no se sostienen y su preocupación de que el país asiático está librando una guerra de divisas es exagerada. El martes, el Banco Popular de China anunció que las cotizaciones de paridad central diarias presentadas al sistema de transacción de divisas de China antes de la apertura de los mercados deben basarse en la tasa de cierre del tipo de cambio interbancario del día anterior, en la oferta y en la demanda del mercado, así como en las oscilaciones en los precios de las principales monedas. La decisión, en primer lugar, se tomó en un entorno en el que el tipo de cambio del renminbi se había desviado del real del mercado en gran medida y durante un largo tiempo, lo que socavó la autoridad y el estatus de referencia del sistema de paridad. El Banco Central chino pretende reflejar mejor el desarrollo del mercado en el tipo cambiario entre el yuan y el dólar estadounidense, y la devaluación del primero ha sido resultado de las reformas enfocadas hacia una tasa más orientada al mercado. La fuerte caída del valor del yuan tras el anuncio es un ajuste aislado que ha servido para salvar las diferencias previamente acumuladas entre la tasa de paridad central y la del mercado. Además, la reforma no equivale simplemente a una devaluación de la moneda ni significa tampoco una tendencia de depreciación del renminbi. Segundo, China no ha devaluado su moneda con el propósito de beneficiar a sus exportadores a expensas de los competidores foráneos. La disminución de la tasa de cambio es una consecuencia, no una meta. Las exportaciones chinas han experimentado efectivamente una caída este año, pero eso es más bien reflejo de una escasa demanda externa. Afortunadamente, China cuenta con suficiente munición política para impulsar la demanda interna y contrarrestar los vientos externos.
Según el HSBC, las políticas tanto monetarias como fiscales de China son cada vez más adaptables y mejor coordinadas, como lo demuestran las informaciones de que los bancos de políticas emitirán más de 1 billón de yuanes en bonos financieros para apoyar la inversión en infraestructura. El HSBC prevé que la combinación del apoyo de las políticas monetaria y fiscal ayude a garantizar que la economía esté en un camino de recuperación cíclica y alcance la meta de crecimiento de alrededor del 7%. Tercero, la devaluación de la moneda ha sido resultado de un relativamente lento crecimiento real, en tanto que una tasa de cambio estable requiere de una economía estable. Como la economía estadounidense vive una nueva recuperación, es normal que el dólar estadounidense se aprecie, mientras China, que atraviesa por una nueva normalidad en su economía que demanda un cambio en su modelo de desarrollo hacia uno más equilibrado y sostenible, aún necesita tiempo para estabilizarse. Por ello, no resulta sorprendente el hecho de que la tasa de cambio del renminbi no se estabiliza hasta en tanto lo haga la propia economía, concluye esta información. La siguiente nota, gasto fiscal de China sube 24.1% en julio. El gasto fiscal de China subió un 24.1% interanual para llegar a los 1.27 billones de yuanes, el equivalente a 201 mil millones de dólares en julio, señal de los esfuerzos gubernamentales por estimular la economía, informó el Ministerio de Hacienda. El desembolso fiscal durante los primeros 7 meses totalizó 9 billones de yuanes, un aumento interanual del 13.4%. Los gastos en seguridad social y empleo subieron un 21.4% hasta los 1.17 billones de yuanes. Por su parte, los ingresos fiscales crecieron un 12.5% interanual para alcanzar los 1.42 billones de yuanes en julio, y los combinados entre enero y julio se situaron en 9.38 billones de yuanes, un aumento interanual del 7.5% según el ministerio. El crecimiento de los ingresos fiscales fue 3.1 puntos porcentuales inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado. El ritmo de crecimiento reducido, como se ha venido señalando, se debe a factores como el efecto diferido, una actividad industrial desacelerada y los esfuerzos gubernamentales por reducir impuestos y cobros con el fin de mitigar la carga sobre los negocios, según los analistas. El ministerio prometió que fortalecerá la gestión presupuestaria y eliminará agujeros tributarios para aumentar los ingresos. Los datos publicados por el Buró Nacional de Estadísticas señalaron un crecimiento flojo de la economía china. En julio, el valor agregado de la producción industrial de China subió un 6% interanual, cifra inferior al 6.8% registrado en junio, mientras que las ventas minoristas crecieron un 10.5%, también con un ritmo de crecimiento inferior al 10.6% de junio. La inversión en activos fijos creció un 11.2% durante los primeros 7 meses, un aumento algo menor al 11.4% del primer semestre del año. Durante el discurso pronunciado en la inauguración de la sesión parlamentaria de marzo pasado, el primer ministro chino Li Keqiang destacó que China seguirá implementando una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente en 2015. El gobierno chino planea elevar el déficit presupuestario al 2.3% del Producto Interno Bruto para 2015, frente al 2.1% establecido para el año pasado. La economía china registró un crecimiento interanual del 7% en el segundo trimestre del año, sin cambio frente al primer trimestre, la tasa trimestral más baja desde 2009, concluye esta nota. Así, damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa Chen, Min Chen.